Ayer comenzábamos este curso sobre formación espiritual con una conferencia magistral a cargo de don Antero Pascual, que nos señalaba las líneas para una comprensión trinitaria del sacerdote diocesano. Hoy, en este segundo día de nuestro curso, un día intenso, vamos a tener la oportunidad de escuchar a 4 grandes especialistas. En primer lugar, a don Juan Esquerda, quizá el mayor experto sobre San Juan de Ávila, y a continuación don José María Iraburu. Esta será la mañana. Don Juan Esquerda comenzará a presentarnos el itinerario formativo sacerdotal según lo entiende San Juan de Ávila. Será la primera ponencia sobre este tema que luego completará el jueves, Dios mediante. Y don José María Iraburu nos hablará de la dirección espiritual. De esta manera comenzamos a profundizar en algunos temas fundamentales de la formación espiritual y de la vida espiritual, que se complementarán esta tarde con las conferencias de don Félix del Valle y del padre Germán Arana sobre la formación afectiva del sacerdote y sobre cómo ayudar para la construcción interior del seminarista. Voy a presentar brevemente a don Juan Esquerda, aunque él no necesita presentación, parece redundante, pero simplemente recordar algunos datos. Nace en Lérida en 1929, es ordenado sacerdote en 1954, es doctor en Teología Dogmática y en Derecho Canónico por las universidades de Salamanca, Comillas y Santo Tomás de Roma. Ha sido profesor en la Facultad de Teología del Norte de España y en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Es director emérito del Centro Internacional de Animación Misionera de Roma. Ha sido también director espiritual en el Pontificio Colegio Urbano de Propaganda Fide, también de Roma. Consultor de la Congregación para el Clero y Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y actualmente es director espiritual del Seminario de Tarrasa, canónigo de Santa María la Mayor de Roma y prelado de su santidad. Cuando don Juan Esquerda habla de San Juan de Ávila, ciertamente todos podemos constatar que lo ha estudiado con grandísima profundidad y por lo tanto estoy seguro que vamos a disfrutar de su conferencia y que ciertamente nos ayudará mucho en nuestra formación. Muchas gracias, don Juan. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por la presentación y también por la acogida familiar que siempre se encuentra entre los sacerdotes, concretamente aquí en Córdoba, entre los seminaristas. Lo importante cuando se estudia a San Juan de Ávila es, además de los temas técnicos con toda su profundidad, captar que él vive en sintonía con los amores de Cristo. Y así, por ejemplo, ayer nos presentaron el tema de la Santísima Trinidad. Precisamente el Tratado del Amor de Dios en San Juan de Ávila tiene esta perspectiva a partir del momento de la Encarnación, Jesús en el seno de María, y mira al Padre en el amor del Espíritu Santo, y por tanto toda la humanidad está en su corazón. Pero los estudios técnicos, como he dicho, son absolutamente necesarios. Ayer vimos uno muy concreto, fruto también de una tesis doctoral. El tema de esta semana, de este curso, como ven por el programa, en general es la identidad. No se va a estudiar directamente la palabra, ¿no?, del presbítero diocesano secular según San Juan de Ávila. Yo prefiero no quedarme tanto en la terminología que es válida, es nuestra terminología, que seguramente no la conocía San Juan de Ávila.
Pero dentro de la terminología hay una realidad de gracia, y esto es lo que hay que captar. O sea, si decimos identidad, es nuestra razón de ser. Y decimos presbítero diocesano secular, aquel presbítero que forma un signo sacramental con el obispo y si hay diáconos, formando un presbiterio al servicio de una iglesia particular y una iglesia universal. No es monje, pero el monacato es necesario en la iglesia, es una gran gracia de Dios. Y lo que se llama la contemplación es de todos. Entonces, en este temario general del curso, a mí me han encargado 3 puntos y los 3 van muy unidos, que propiamente sería el seguimiento de Cristo en comunión para la misión. Claro, esto supone primero un enamoramiento, un apasionado amor por Cristo, que es el tema de esta mañana. Porque si no hay amor apasionado por Cristo, el seguimiento radical de Cristo se puede desvirtuar por exageraciones o se puede considerar como una cosa secundaria. En cambio, esto forma parte del grupo apostólico, los 12, sus sucesores en los diversos grados, es que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Este seguimiento supone una declaración de amor. El que no ha captado el amor de Cristo no es posible que se decida dejarlo todo por Él. Al mismo tiempo, este seguimiento que es radical se vive en comunión, porque si es el presbítero, pero está el obispo y los diáconos, y están al servicio de una comunión eclesial que es reflejo de la Trinidad y que debe ser toda la humanidad. Entonces, esto es lo que llamamos el presbiterio, la diócesis, entre comillas, ¿no? Y naturalmente aquí no se excluye absolutamente ningún carisma, porque lo que llamamos hoy sacerdote diocesano es el que es custodio de una historia de gracia en una iglesia particular. Y allí están los carismas que pueden ser monjes, religiosos o que sean laicos, desde luego familia. Él está al servicio de estos carismas. Pero la particularidad suya es que estas realidades de gracia las vive, estas realidades de gracia las vive en relación con un carisma que es el carisma del obispo, que no es aparte, porque forma parte de un signo sacramental. Ya esto lo llamamos hoy diocesano secular, no por polémicas ni por excluir a nadie absolutamente, es al revés. Por esto es un hecho que todavía hoy impresiona ver San Juan de Ávila en el siglo XVI, un sacerdote que llamamos diocesano, llamamos secular, apreciado por todas las escuelas de espiritualidad, por todos los santos. Podía ser un San Ignacio de Loyola, como sabemos, ¿no? Con tanto aprecio que le tenía, tantos santos de la época como Santa Teresa, etc. ¿Y por qué? Pues es un sacerdote que es custodio de una historia de gracia, donde están todas estas gracias a las cuales hemos de servir. Y naturalmente un sacerdote diocesano o un futuro sacerdote diocesano se inspira en cualquiera de estos carismas de la historia, no excluye ninguno. Ahora, entrar a formar parte de una estructura que parte de un carisma, esto ya es una gracia peculiar que puede ser el mismo religioso, ¿no? Porque tiene una vocación especial y una consagración especial. Pero esto fue San Juan de Ávila y por tanto el hecho de haberle declarado doctor de la Iglesia indica una universalidad que ya ha sido apreciado siempre por todos los carismas y hoy nos podría servir de aliciente para descubrir qué nos falta por hacer. Entonces mi objetivo
en estos 3 temas propiamente que me han encomendado, es uno solo en el fondo, es como detectar unos vacíos, si me permiten la palabra, no se puede exagerar en las palabras, pero es para poner un poquito de interés, ¿no? Hay ciertos vacíos, no se ha aplicado todo lo que el Espíritu Santo dijo en el concilio. Ya el Papa Francisco dijo los primeros días que hemos hecho un monumento al Concilio Vaticano II, pero nos falta poner en práctica lo que el Espíritu Santo ha pedido. Claro, esto no se puede llevar a un extremo, porque se han hecho tantas cosas buenas, se están haciendo, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Y así, por ejemplo, si tomáramos una realidad que es un seminario, porque es la base del clero diocesano secular, uno entra en un seminario y debería encontrar allí un ambiente de gozo porque se ha dejado todo por Jesús. Se quiere vivir en una fraternidad que es sacramental, presidida por el obispo y siempre, claro, en relación con el sucesor de Pedro. Y esto produce alegría. Decía Benedicto XVI, al hablar de las vocaciones que faltan, dice él en la exhortación sobre la Eucaristía, dice, porque falta la audacia de presentar hoy a los jóvenes las exigencias evangélicas y asumir decisiones definitivas. Esto es lo que yo he intentado hacer con mis 3 temas y en la carpeta tienen los 3 esquemas, solo esquemas, después el texto ampliado de unos 10, 12, 13 páginas cada tema, ya me parece que se lo mandarán por correo o lo tienen en la secretaría. El esquema simplemente para no perderse, ir siguiendo un poquito las orientaciones. Y claro, donde apunto, puesto que son invitados formadores, es que cada uno de los que trabajamos en este itinerario formativo asumamos esto con cariño. Claro, podría ser otro santo de la historia, porque no hay tantos santos, ¿no? Ya digo, no hay que excluir a ningún santo, pero tomamos de San Juan de Ávila ya desde el principio, cuando se estrena la vocación, debe estrenarse en un amor profundo a Cristo y el amor lo quiere dar todo. Claro que los santos son aprendices, son los únicos que se han considerado aprendices, porque el amor es infinito. Y al final de la vida uno tiene la sensación de unas manos vacías, pero que Jesús hace suyas, y entonces no están vacías, porque las asume el misterio de la encarnación, es Jesús que está unido a cada uno de nosotros. Este sería, pues, propiamente el objetivo. Ahora, entrando ya más concretamente en el tema de esta mañana, es propiamente dentro del itinerario formativo, según San Juan de Ávila, la intimidad con Cristo, o sea, el amor apasionado de Cristo y por Cristo. Claro, cuando usamos estas expresiones ya veremos que las usa también San Juan de Ávila y muy fuertes, en su época, hoy hemos de traducirlo también, pues son expresiones analógicas. Es verdad, como toda palabra humana es un signo convencional. Dentro hay una realidad profunda. Por ejemplo, el aire que respiramos, ¿no? Es una realidad sencilla. Es un latido del corazón de Dios. Decía San Juan de Ávila, si supiéramos el amor de Dios que está encerrado en un granito de uvas. Aquí diríamos en Córdoba, pues en una aceituna, ¿no? En el aceite. Estamos envueltos en un amor de Dios y no nos damos cuenta. Y claro, como ya lo sabemos, y queremos ser fieles, claro, pues no es necesario hablar de esto, claro. Pero este es el tema. Entonces, en el esquema pueden ver un poquito en general. Primero, hay un principio que es que si uno se siente amado, quiere amar. Y San Juan de Ávila esto lo explica largamente. Entonces uno lo quiere dar todo. Si él lo ha dado todo, pues lo hemos de dar todo. Pero entonces es cuestión
de dejarse conquistar o dejarse sorprender. Decía el Papa en Asís el domingo, ¿no? el día de San Francisco, dirigiéndose a los sacerdotes, si no hay un ratito de sagrario antes de la predicación, dice, nuestras predicaciones son interminables y nadie las entiende. Es una crítica, como tiene él esas notitas de humor, pero es verdad. O sea, uno que predica es que debe hablar de Jesucristo. No tenemos otro tema, es decir, Dios que nos ha enviado a su Hijo, ¿no? Ahí está todo. Y entonces se nota por el modo de hablar, porque no está imponiendo otro, no, es Él que está haciendo el camino y tiene el encargo, oye, mientras haces el camino tú tienes que ayudar a otros. Entonces, esto se aprende ante el sagrario, o como decía San Juan de Ávila, de rodillas, ¿no? O en la cárcel, decía entonces, para entender el misterio de Cristo. Entonces veremos, a partir de aquí, de este principio, pues es el amor de Cristo en cuanto sacerdote, buen pastor, cómo está este tema en San Juan de Ávila. Después nuestra respuesta como actitud relacional, porque no basta decir somos honestos, o claro que somos honestos, pero la actitud relacional y de amistad va más allá. En esta honestidad no es una cosa abstracta como un paréntesis y después ya hago yo lo que quiero. O sea, yo le doy a Dios algo bueno, pero no lo que me pide. No, Dios me pide el corazón, la relación, la amistad. Y precisamente el tema de Jesús amigo es frecuentísimo en San Juan de Ávila, que vamos a ver. Y más cuando hablo de los sacerdotes, porque además les insta a descubrir esta amistad como desposorio de Cristo con la humanidad, y por tanto nosotros que estamos ayudando a la esposa a que se enamore de Cristo esposo. Y esto, claro, nos llevaría pues, a un itinerario más concreto en la vida formativa. Esto está en el esquema, y ahora pues lo voy explicando un poquito. Estas son las ideas que voy a sugerir, que son conocidas. Aquí la cuestión es esta, no hay temas nuevos propiamente. San Juan de Ávila parte propiamente de San Pablo, la caridad de Cristo me urge, esto lo cita y lo comenta, o de San Juan, la primera carta, hemos conocido el amor, que precisamente la última encíclica, o sea, la primera del Papa Francisco, empieza por este tema, hemos conocido el amor, ¿no? Y claro está, esto nos lleva a la última cena, cuando Jesús se declara como amigo, declara un amor especial y llama, permanezcan en mi amor. Ahora pues sigo los puntitos. Respecto al primer punto del esquema, saberse amados por Cristo y responder al amor, decía el Papa Francisco estos días que es más difícil convencerse de que Dios nos ama que amarle. Parece lo contrario, ¿no? Es más difícil. Pero claro, saberse amados como Él nos ama, porque nosotros ponemos en Dios lo que entendemos de amor, ¿no? Su amor es más allá. Uno lee el Tratado del Amor de Dios de San Juan de Ávila, yo me acuerdo ya de seminarista, y dice, esto no puede ser, no puede ser. O sea que Cristo mira al Padre y se siente Él amado por el Padre, el Espíritu Santo, pero Él en nosotros. Entonces, aquí pongo un principio de San Agustín. ¿Cómo vamos a amar si no nos aman primero? Es de San Agustín esto, Y precisamente Benedicto XVI lo explicó esto en la Navidad de hace 2 años, creo que era, o sea, antes de la Navidad, citando a un autor moderno, diciendo que hoy se ha descubierto que la persona para amar necesita saberse amada. Bueno, pues esto está San Agustín, ¿no? ¿Ven? ¿Cómo vamos a amar si no nos aman primero? Entonces él va explicando, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, citando a San Juan, Trata de averiguar de dónde le viene al hombre poder amar a Dios y no encuentra otra razón porque Dios le amó primero. Se entregó a sí mismo
para que le amáramos y con ello nos dio la posibilidad y el motivo de amarle. Esto está en la encíclica primera de Benedicto XVI, O sea, si uno se siente amado, quiere amar y se siente capacitado para amar. Entonces los temas que veremos después, que casi me atrevería a decir, están un poquito casi sin estrenar en los presbiterios. Es que lo que falta es el enamoramiento. A ver, si a uno le dicen que un sacerdote debe ser pobre por exigencia del mismo sacerdote, no se lo cree nadie esto. El que está enamorado sí que lo entiende, porque Cristo fue pobre. No se puede ser signo de Cristo sin pobreza. Ahora el cómo es la cuestión, ¿no? Que San Juan de Ávila es muy prudente en esto, siendo exigente, ya veremos un poquito. Si es el Tratado de Amor de Dios de San Juan de Ávila, empieza así. Fíjense, he leído una frase de San Agustín y San Juan de Ávila empieza: la causa que más mueve al corazón con el amor de Dios es considerar el amor que nos tiene este Señor. Habla con el estilo de la época, es verdad, ¿no? Más mueve al corazón el amor que los beneficios, porque el que hace a otro beneficio, dale algo de lo que tiene. Mas el que ama, da a sí mismo con lo que tiene, sin que le quede nada por dar. O sea, esto es la peculiaridad del amor de Dios, según Santo Tomás de Aquino. Dios ama dándose Él. Si esto lo captáramos, entonces todo está dentro de un designio de amor, que Dios respeta la responsabilidad y la libertad. Aquí están los temas antropológicos, claro que hay que respetar. Y Benedicto XVI, precisamente en la carta apostólica en que proclamaba el doctor universal de la Iglesia, San Juan de Ávila, dice: la primacía de Cristo y de la gracia en términos de amor de Dios atraviesa toda la enseñanza del maestro Ávila. Bueno, pues esto es lo que intentamos ahora, ¿no? Entonces San Juan de Ávila comenta la primera carta de San Juan: hemos conocido el amor que Dios nos tiene, que nos dio a su Hijo para que vivamos por Él. Y dice él: y este beneficio con los demás son señales del grande amor que Dios nos tiene, y como centellas que salen afuera de aquel abrasado fuego de amor. Son centellas, dentro queda lo infinito. Solo vemos unos detalles, la misma encarnación, que tiene una raíz infinita, claro, es el Verbo hecho hombre, y la redención, la resurrección. Si las centellitas aparecen por fuera, hay que entrar dentro. Y entonces el cristiano, pero digamos el sacerdote no, es como si auscultara todos los días los latidos del corazón de Cristo, para poder vivirlo y comunicarlo a los demás. Y el segundo puntito del esquema explica cómo es el amor de Cristo en cuanto sacerdote y buen pastor. Pongo de nuevo una frase de Benedicto XVI en que describe a San Juan de Ávila en un discurso que tuvo en la comunidad del Colegio Español de Roma. Dice: la enseñanza central del apóstol de Andalucía es el misterio de Cristo, sacerdote y buen pastor, vivido en sintonía con los sentimientos del Señor, a imitación de San Pablo. Filipenses 2:5, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? O sea, lo central de San Juan de Ávila es Cristo, sacerdote, buen pastor, pero no ideas, no, es la sintonía con Él. Hace pocos días el Papa explicaba a los medios de comunicación social, propiamente el Consejo Pontificio, que existen, por tanto, las personas responsables, dice: presenten a Cristo como centro, pero no me presenten una idea sofisticada de Cristo, sino la persona de Cristo. Es esto, o sea que podemos hacer una disquisición sobre Cristo sacerdote y buen pastor, sí, pero San Juan de Ávila, haciendo también la disquisición, entra en sintonía, invita a vivir en sintonía. Y es lo que él llama, San Juan de Ávila, Dios humanado. ¿Ven? Dios humanado. Este es un tema básico porque hoy parece como si hubiera ciertas reticencias a la encarnación, a la redención, a la resurrección. Entonces el cristianismo desaparecería,
sería como otra religión, quizá la mejor, eso se podría discutir. Lo que es nuevo del cristianismo es que Jesús nos lleva en el corazón, el Verbo hecho hombre, Dios humanado. Y claro, así se explica la redención, sin perderse en la terminología, que hay que usarla, tenemos terminología humana, ¿no? Pero se puede siempre perfilar, ¿no? Jesús da la vida. O sea, se lee el Evangelio y uno descubre que aquel personaje, es el Verbo hecho hombre, claro, ama de una manera nueva, ama dándose él. Y nos lleva a todos en el corazón como si fuéramos parte de su biografía. Bueno, ayer decía el Papa, dejar entrar a Dios en nuestra historia. Esto es la encarnación. No, es preferible para nosotros tener unas ideas claras y ya está, ¿no? No es que Jesús quiere algo más, quiere la persona. La persona es relación, no relativismo. En Dios solo hay relación, mirada, decía Santo Tomás, ¿no? Relación pura, dice Santo Tomás, relación pura al Padre, el Verbo, ¿no? Pues en nosotros la persona humana, si no es relación de donación, desaparece. No es persona humana, es una máquina. Y claro, aquí estaría una cuestión ya para los formadores, ¿no? Porque son tantos los temas de San Juan de Ávila que reflejan esto. Así, Dios amor misericordioso, estos todos sus escritos. El corazón de Cristo es Dios humanado, ¿no? Las miradas, que es una cosa muy peculiar de San Juan de Ávila, las llagas del Señor. O sea, llagas materiales, incluso cuando está resucitado, que las muestra, ¿no? No es que sean dolorosas, claro, en él ahora. Su humanidad, El Papa está hablando de humanidad continuamente, ¿no? Las celebraciones del misterio de Cristo a través del año litúrgico, todos los sermones, ¿no? Especialmente la Navidad, claro, y la Pascua. La Eucaristía, la cruz, un tema tan profundo, que es típicamente cristiano, porque no es el palo, es una vida donada. Y en el palo seco, claro, en el caso de Jesús. Ya sabemos las expresiones de San Juan de Ávila sobre la cruz que veremos en otro momento. Todo esto se resume en la mirada entre el Padre y el Hijo. Entonces, las llagas del Señor, su humanidad. Dice San Juan de Ávila, esta fue la empresa de Jesucristo, que como el Padre se fue del hombre por el pecado, por su Hijo volviese la cara a él, la cara. Dios vuelve la cara al hombre. Si lo vieres enclamado y muerto en la cruz, por esto es. O sea, el Padre ve al hombre ahora en Cristo enclavado en la cruz. O sea, en Cristo ya desde el seno de María, se entiende, resucitado, ¿no? Entonces ya nos mira como mira Jesús. Este es mi Hijo amado, somos cada uno de nosotros ya injertados en Cristo, como diría San Pablo. Esto es del Sermón 32. Pero del Sermón 32 mismo dice, porque después que Cristo murió por nosotros, ya nos mira Dios con otros ojos. Míranos con el amor que a su Hijo bendito. Si Jesús describe el Padre del Hijo pródigo, que ve al Hijo y se conmueve en su corazón, esto es el Hijo amado en que tengo mis complacencias. ¿Cómo es posible si esto es del Tabor y es del bautismo? Sí, somos nosotros los bautizados, estamos en Él. ¿Ven? Esto habría que redescubrirse en San Juan de Ávila, porque quizá un poquito en el campo de la mística, respetando otras opiniones, claro, pues no se ha basado siempre en la humanidad de Cristo. Incluso en tiempo de San Juan de Ávila, Santa Teresa observó esto, leyendo a Osuna, ¿no? Que tenía que prescindir de la humanidad de Cristo para poder centrarse más en Dios. Y Santa Teresa dice, no, esto no puede ser. No puede ser, es al revés. Esto sería una abstracción, de Dios humanado. Entonces, en Cristo, el Padre nos ama. Aquí hay una expresión muy bonita del Tratado del Amor de Dios, que es muy atrevida. Habría que verlo en la historia, porque había unas tendencias extremistas, como siempre puede haberlas, y cómo los santos saben mantenerse en un equilibrio, que no es equilibrismo, pero urgiendo
Y, por ejemplo, el hombre se ve lleno de pecados, ¿y qué pasa? Entonces San Juan habla del mal olor, ¿no? ¿Cuándo olerá tan mal el cieno de mis maldades que no huela más suavemente el sacrificio de tu pasión? Siendo tan grande tu hermosura, ahora juego con una metáfora, la hermosura de Jesús, ¿no? En la pasión, que todos los pecados del mundo no son más parte que para afearla, que un lunarico muy pequeño en un rostro muy hermoso. Es una comparación femenina, ¿eh? Una mujer bella que tenga un lunarico no la hace fea, al revés, ¿no? O sea, las miserias humanas son tantas, hoy también en toda la humanidad, ¿no? Sí, pero la hermosura de Jesús crucificado es tanta que esto es un lunarico en su rostro. Claro, supone que uno se arrepiente, porque si no se pasa al extremismo, claro. Entonces, no, bueno, Dios ya perdona, pero tú tienes que pedir perdón, ¿no? Ya lo dice el Papa, que Dios no se cansa de perdonar, nosotros nos cansamos de pedir perdón. Entonces, en San Juan de Ávila, pues, parte del amor de Cristo y concretamente comenta él, en el Tratado del Amor de Dios, que la caridad de Cristo excede todo conocimiento. Dice, el amor de Cristo no nace de la perfección que hay en nosotros. Esto es de Santo Tomás, ¿eh? Dios no nos ama porque somos buenos, sino de lo que Él tiene, que es mirar al Eterno Padre. O sea, Cristo desde el seno de María, ¿no? Mira al Eterno Padre y ve cómo el Padre nos ama tanto que ha enviado a su Hijo y lo quiere que se dé del todo hasta en la cruz, ¿no? Y entonces Jesús, viendo que el Padre nos ama tanto, es Él que está enamorado de toda la humanidad. Considerar la grandeza inestimable de las gracias que por la Santísima Trinidad fue concedida a aquella santísima humanidad de Cristo en el instante de su concepción, como cabeza de toda la Iglesia. Entonces describe la gracia capital, como saben, ¿no? Todo esto es nuestro, porque nos lo da Jesús, nos hace partícipes de su divinidad. Entonces es la mirada de amor de Jesús al Padre. Claro, recuerdo una vez, estaba explicando esto en otro sitio, y dice, bueno, pero Jesús en aquel momento de la encarnación no tenía conciencia de esto. No perdamos tiempo. Estos son nuestros conceptos que tenemos. Jesús desde aquel momento está mirando al Padre por nosotros. ¿Cómo esto se reflejaría en su conciencia humana? Pues es el misterio del ser humano, claro, pero Jesús tiene conciencia, ¿no? La gracia que Él recibió, no solo la recibió para sí, sino también para ti. En eso no nos hemos caído en la cuenta, ¿no? Ahora el problema es cómo decirlo esto hoy. Esto es otra cuestión, ¿no? Porque hay que usar un lenguaje adaptado sin perder nada de la fe. Pero lo que Cristo recibió es para ti. O sea, Jesús es feliz. El día de resucitar, que lo hemos meditado poco, el momento de resucitar, Jesús feliz. ¿Por qué? Porque el Padre es amado y la humanidad puede ser salvada. Porque nos ama. Es feliz porque nos ama. Si uno capta esto, ¿cómo no voy a dejar la chatarra? Pero si no capta esto, ahí, si le dice que sus honores, sus cargos y su dinero son chatarra. Cuidado. Estamos en un mundo de locos, ¿eh? Es cuestión de saber a ver quién está loco. El amor de Cristo, pues, es mucho más allá de las manifestaciones externas. Esto es de San Juan de Ávila, ¿eh? De manera que mucho más amó que padeció. O sea, son centellitas, ¿eh? Esto, la pobreza de Belén, la muerte en cruz, son centellitas de un amor infinito. Dice, muy mayor amor le quedaba encerrado en las entrañas de lo que nos mostró acá de fuera en sus llagas. ¿Quién no se tendrá por el más rico del mundo? Pues de tal Señor es amado. Es el tratadito del amor de Dios, ¿eh? Y como padeció por amor, quiere que se tenga en cuenta que la raíz de donde sale, y así como el corazón del hombre
aquí tenemos una cuestión actual, es inescrutable, también en maldad a veces. Así el de nuestro Señor es inescrutable en bondad y amor. Esto es la plática cuarta, ¿no? Y lo que el Señor trajo siempre en su corazón escondido, este amor que ves salir por esos resquicios o caños, te tuvo desde que se hizo hombre, por ti. O sea, desde el primer momento, 9 meses al seno de María, pues valen tanto como las horas de la cruz, es lo mismo, es el amor, ¿eh? Se tuvo desde que se hizo hombre por ti y nunca de sí lo quitó. Con esto te traía en su pecho escrito como madre a su hijo en su vientre. Es el sermón 33, el Jueves Santo. O sea, es el amor de madre que tiene Jesús, que después le llama amor de esposo, ¿eh? Son analogías que son bíblicas además, ¿no? Pero es un amor profundo, entrañable. Somos un pedazo de su corazón. Podemos decir, somos biografía de Jesús. ¿Sí? La terminología es exacta e inexacta. La terminología de la Biblia es inexacta, porque es terminología humana. Lo que hay que ver es el contenido y no exagerar, claro. Entonces el amor de Cristo sacerdote se concreta en esto, desde la encarnación y nos lleva a toda la humanidad en su corazón y se da totalmente. En Gaudium et Spes 22 del concilio, el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre, dice, el verbo encarnado desde la encarnación está unido a cada persona humana. ¿Es esto? Hombre, es que unido no es unión hipostática. Claro que no es unión hipostática porque esto es solo de Jesús, ¿no? Había de ser nuestro Redentor asado en la cruz, figura de cordero de la vieja ley. Teníamos, sermón 32 todavía, teníamos a todos metidos en sus entrañas de caridad y amor. Esto es Jesús, sacerdote, buen pastor. Sacerdote es mediador con un sacrificio, darse a sí mismo, ¿no? Y buen pastor es una analogía que la explica él mismo, buscar, ¿no? Hasta encontrar, dar la vida, etc. Entonces este el amor que viene del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, es la voluntad de Dios, era querer salvar al género humano, dice, que tomase a pechos esta empresa tan gloriosa y que no descansase hasta salir al cabo con ella, oh amor divino, que saliste de Dios y volviste para el hombre y tornaste para Dios. El exitus reditus, es la Trinidad. Saliste de Dios hacia el hombre y volviste a Dios. ¿Quién considera este amor no se puede defender de este amor? Porque hace fuerza a los corazones, como dice el apóstol, la caridad de Cristo nos hace fuerza. La segunda, los Corintios 5:14. Por esto he dicho que San Juan de Ávila se basa en esta frase de San Pablo, tiene en mente muchas veces y la cita, caridad de Cristo me urge, y en San Juan hemos conocido el amor. Y cuán firmes son los estribos de nuestro amor. Estribos, claro, no se usa tanto hoy esto. Tu Padre nos perdona porque tú se lo suplicas. De mirar tú su corazón y su voluntad, resulta, me ames a mí, porque así lo pide tu obediencia, la obediencia de Jesús al Padre, y de mirar Él tus pasiones y heridas, procede mi remedio y salud, porque así lo piden tus méritos. Miraos siempre, Padre e Hijo, miraos siempre sin cesar, porque así se obra en mi salud. Y si el Padre mira, ¿quién no será perdonado? A los suspiros y lágrimas del Hijo, ¿qué se le puede negar? ¿Ven? Esa es la misericordia, que el Papa está hablando tanto de la misericordia. Ahora bien, esto ya nos lleva pues, a la respuesta, porque si uno necesita saberse amado para poder amar, ahora hemos visto cómo nos ama Él, pues ahora es cuestión de responder, que ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Pero la respuesta, ahí está el problema de siempre, porque en cada época inventamos nuestro modo de escaparse, quedándonos en un nivel honesto, claro. Dicen que la gran tentación de hoy es que Dios nos pide algo
y le damos nosotros una cosa buena, pero no la que nos pide. Y es verdad. Hay tantos engaños en la vida espiritual que hemos de reconocerlos, y por eso hay que confesarse y reconocerlos sencillamente, ir a la sorpresa de Dios. Entonces, pues la respuesta debe ser actitud relacional y por tanto de amistad, de donación, ¿no? La encarnación y la redención de Cristo, profundamente meditadas, se convierten para el creyente en la epifanía de Dios amor. Es lo que tiene de propio el cristianismo. Nos ha sido muy cómodo decir las demás religiones son falsas. Esto es falsa esta afirmación. Hay la providencia de Dios que ha dado a cada cultura. Todo va hacia Jesucristo. La novedad cristiana es que Dios se ha hecho hombre y ha dado la vida por nosotros, ha resucitado y se queda presente bajo signos eclesiales, sobre todo la Eucaristía. Y en el siglo XVI entonces era un momento de cambio de época que yo no sé si ha cambiado demasiado desde entonces. Si uno analiza bien aquella época, empieza todos esos cambios de hoy, solo que hoy llegan a un fruto especial, ¿no? Y de un humanismo renacentista. Para Juan de Ávila, el centro, ahí está el problema de la época, que también de hoy, entonces el centro era la tierra, el hombre. En cambio, para él, el centro no es ni la tierra ni el hombre, sino Dios. Y a través de Dios apreciamos la tierra y el hombre. Si no, no se ama ni la tierra ni el hombre. Entonces, una ecología verdadera es que todo nos habla de amor de Dios, que es lo de San Francisco de Asís también, Entonces, para Juan de Ávila el centro es esto, es Dios, ¿no? Desde la humanidad de Cristo, Dios humanado valora toda la creación, toda la historia y todo lo humano. Claro, hay mucho pecado que hay que quitarlo, Efectivamente, el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre. Esto ya es de Gaudium et Spes 22, como sabe. Dice en el Sermón 53, misterio grande, unión inefable, honra sobre todo merecimiento, que el hombre y Cristo sean un Cristo. El Cristo total, ¿no?, que dice San Agustín. Y que salvar Cristo al hombre y rogar por él sea salvarse a sí mismo y rogar por sí mismo. Jesús se salva a sí mismo. Ya se entiende que es una metáfora, ¿no? Pero indica una realidad profunda. Cristo se siente unudo. Aquella ovejita perdida es una comparación. La pone junto a su corazón. Y dice San Juan de la Cruz, es el inicio del matrimonio espiritual. Es esto. O sea que es cada uno de nosotros, aunque sea Saulo el perseguidor o el ladrón del Calvario, ¿no?, con tal, claro, que se arrepientan, ya se entiende. Entonces el valor de la humanidad de Cristo, pero de Cristo verbo encarnado, si no, no tendría ningún valor la humanidad de Cristo. Ver a Dios abajado y humanado, pues este modo de remediarnos por su humildad y bajeza está mejor a gloria de Dios y al bien de los hombres. Su humanidad y humildad fueron testimonio de su bondad. Aquí estaría lo nuestro. Ahí está lo que he dicho antes de las religiones. En el hinduismo hay una tendencia muy buena, que descubren si una persona ha encontrado a Dios, le descubren si está desprendido de las cosas. Entonces, en nosotros los cristianos no ven esto. ¿Y cómo van a dar el paso? Si han recibido una gracia de Dios que es auténtica. Y esto está en el cristianismo, lo que no lo ven ellos. Falta hoy el cristiano pues que usa las cosas con sencillez, pero los bienes de Dios son para compartir. Es un absurdo lo que está pasando hoy en la humanidad y en todas las épocas, la misma crisis económica. Si se ponen a mirar el salario mínimo que van a aprobar para este año o el año que viene, ¿no?, el salario mínimo, y los salarios astronómicos que reciben tanta gente que van a misa. Eso es un crimen de humanidad. Pero a ver quién lo denuncia eso.
empecemos por nosotros. Si no ven en los pastores el modo de vivir de Jesús, ¿cómo van a aceptar el cristianismo así con estas exigencias? Entonces, el que se siente amado es como San Juan de Dios, ¿no? Oyendo el sermón de San Juan de Ávila, echa todo por el suelo, lo tienen por loco. Hasta allí no hay que llegar, claro. Ya San Juan de Ávila le fue corrigiendo en esto. Pero la actitud sí que es válida. Y esto, según San Juan de Ávila, nos lo deja Dios en la Eucaristía. Y entonces cuando, mostrando Él su amor, nos capacita al comulgar para poderle amar con su mismo amor, ¿no? Dice, junte vuestra merced a esta consideración de quién es el que al altar viene, el por qué viene, y verá una semejanza del amor de la encarnación, del nacimiento, de la vida, de su muerte. ¿Ven? Está todo resumido, ¿eh? La memoria que llamamos, no es recordar, es actualizar, se actualiza en la Eucaristía. Y verá una semejanza de amor, entonces, que le renueve lo pasado. Y si entrare en lo íntimo del corazón del Señor y le enseñare que la causa de su venida es un amor impaciente, violento, no dice apasionado, pero es peor todavía eso, impaciente, violento, que no consiente al que ama estar ausente de su amado, desfallecerá su ánima en tal consideración. Es la carta 6, Y que venga aquí con tu real presencia y te pongas, que vengas aquí, ¿no? Y te pongas en mis manos, como quien dice, yo morí por ti una vez. Y vengo a ti para que sepas que no estoy arrepentido de ello, mas si me has menester, moriré por ti otra vez. ¿Qué lanza quedará iriesta a tal encuesta de amor? Claro, es la terminología de entonces, ¿no? Pero a ver cómo traducirlo esto, porque esto es una realidad profunda. Entonces dice, se deja prender, en la carta 8, se deja prender con cadenas de amor de nuestras indignas manos. Lo poquito que tenemos, lo poquito que hay en mí, que dice Santa Teresa, ¿no? Pues si se deja prender con cadenas de amor de nuestras indignas manos, ni tenemos corazón, ni lengua, ni ojos, ni manos, ni pecho, ni cuerpo para le ofender, porque nos veremos todos enteros consagrados al Señor con el trato y tocamiento del mismo Señor. Es la plática primera a los sacerdotes de Córdoba. Pídale una poquita de aquella encendida caridad para que el ministro sea conforme con el Señor. Luego suplique a Nuestra Señora, por el gozo que hubo en la encarnación, que le alcance gracia para bien recibir y tratar al Señor que ella recibió en sus entrañas. Claro, estoy tratando esto, y yo no quisiera ahora divagar, ¿no? Bueno, pero ¿dónde está el presbítero diocesano y secular? Pues es el presbítero que vive principalmente el sacramento del orden, es decir, de participar en esta realidad de Cristo sacerdote y buen pastor. Les van a ayudar otros carismas, ¿cómo no? Pero la fuente es esta, es el sacerdocio de Cristo. Y el tema mariano que hemos aludido es, dice él, ¿sabéis que nos dio la Virgen? No menos que a Dios. ¿Sabéis cómo nos lo dio? Humanada. Así nos lo da la Virgen a Dios. Pues no os lo dio niño puesto en un pesebre manso y humilde, etc., ¿no? Y aquí es cuando él se afianza en la amistad. Son muchas veces que habla de Jesús amigo, Hoy quizá lo enfocaríamos con otros términos, pero esto es validísimo, No pienses que porque se subió a los cielos te tiene olvidado. Pues no se puede compadecer en uno amor y olvido. La mejor prenda que tenía te dejó cuando subió allí, que fue el palio de su carne preciosa en memoria de su amor. Porque sepas que en vida y en muerte te es amigo verdadero. Significa que hay muy pocos amigos, Tenemos muy pocos amigos, Aunque acabaron sus dolores, no acabó su amor, porque cuál fue en este siglo, mientras vivió, para los que le querían, tal es ahora, y aquí, y será siempre,
para todos los que le buscaren, amaren y quisieren. Es el tratado del amor de Dios de nuevo, ¿no? Y en el tratado del sacerdocio lo mismo, está hablando de amigos, ¿eh? Hacer mercedes por medio del sacerdote es trato de amigos, trato de amigos. Pues como dice el Señor, a vosotros he llamado amigos, aquí San Juan capítulo 15. Como la persona que tiene con el Señor particular amistad y particular trato. Esto es la amistad, amistad, particular trato. Y que se cree que no dejará al Señor de decirle cosa que desee saber para el bien de sus prójimos, de las almas que decimos. Los sacerdotes tienen tal amistad y trato con Dios que oye sus oraciones y les declara lo que les piden y hace bien a los hombres por medio de ellos. Ahora bien, esto supone un trato de amistad con Cristo, Está en el mismo tratado del sacerdocio. No es de creer que quien es tan amigo de verdad en todas sus obras y sus sacrificios, que no quiera serlo en el trato familiar de su sacratísimo cuerpo. Trato, sobre todo, manera aplicable, amigable, que no tiene semejable en la tierra. Un amor tan entrañable que de dos haga uno. Eso es más que el matrimonio. Pero ven, este es el tema de la encarnación. Es Jesús que me lleva en su corazón un pedazo de sus entrañas. Si ayer pensamos en el samaritano, aquella imagen tan bonita, pero la novedad es que el samaritano es Jesús, el buen samaritano, y que a mí me ha puesto en su corazón. Entonces lo de Pablo, me amó, se entregó por mí. ¿Ven? De dos hace uno, Saulo, ¿por qué me persigues? Son temas cristianos que son siempre por redescubrir, que dice el año de la fe, Hay que redescubrir la alegría de creer. Pues este amor pide amor, viendo en nosotros tan grandes señales de amor que de fuera mostraste, conociésemos el gran fuego de él para con nosotros que en tu pecho ardía, y siendo amados te amásemos. El tratado del sacerdocio. O sea, aquí el tratado del sacerdocio, que sin olvidar lo esencial, aunque no usa tanto nuestra terminología, va a la vivencia. Entonces, si él me ama, yo le quiero amar. Y naturalmente hacerle amar, servir a los demás, ¿no? Entonces esto supone por parte del sacerdote una sintonía. El sacerdote en el altar representa en la misa a Jesucristo, nuestro Señor, principal sacerdote, ¿no? Y fuente de nuestro sacerdocio. Y es mucha razón que quien le imita en el oficio, lo imiten los gemidos, oración y lágrimas. Los sentimientos de Cristo, gemidos, oración y lágrimas, que en la misa que celebró el Viernes Santo en la cruz, en el Monte Calvario, etc. Esto le lleva a él a usar la expresión padre y madre. Claro, son las expresiones que tenemos en esta tierra, ¿no? El padre y la madre. Y así dice, el nombre de padre que a los sacerdotes damos les debe de amonestar que pues no es razón que lo tengan en vano y mentira, deben tener dentro de sí el afecto paternal y maternal para aprovechar, orar y llorar por sus prójimos. Es el tratado del sacerdocio. Entonces pasa a la otra metáfora de Cristo esposo, iglesia esposa. Eso es un paso normal. Son metáforas bíblicas de paternidad, maternidad, de esposorio, esposo, esposa. Y claro, el que está enamorado de Cristo esposo ve también que la esposa es toda la humanidad, y cómo no va a sentir el celo, que se llama, ¿no? A ver si la esposa se enamora del esposo, ¿no? Claro que son imágenes que no corresponden exactamente a nuestra terminología, pero son contenidos bíblicos y hay que redescubrirlos, dice entonces San Juan de Ávila, ¿no? Andaba muerto de amores por nosotros. Es verdad, Qué de trabajos, qué de cansancios pasó nuestro Redentor por esta su esposa, que es la Iglesia, y es toda la humanidad. Son las almas que decimos. La expresión no es exacta, si no hay ninguna palabra exacta. Lo importante es usarlas bien y ver el contenido, ¿no? Del costado de Jesucristo sacan a la Iglesia. ¿No veis el rescate de nuestra redención? Fíjense ahora la actualidad de esto, porque está en
en Juan Pablo II, Pastores Davo Vobis, el número 22. Creo que habría que estudiarlo más porque es un resumen de cómo el sacerdote, ministro, aquí sacerdote es obispo presbítero, claro, está ante la Iglesia esposa cuando celebra la Eucaristía, por tanto, analógicamente en todo ministerio. Entonces la esposa necesita ver cómo es el amor de Cristo esposo. Ahí pónganle pobreza, castidad, obediencia, humildad y todo está ahí. Pero claro, nos quedamos en el principio, no hay que pasar a la práctica. El sacerdote, dice Juan Pablo II, está llamado a ser imagen viva de Jesucristo, esposo de la Iglesia. En virtud de su configuración con Cristo, cabeza y pastor, se encuentra en esta situación esponsal ante la comunidad. Por esto, está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la Iglesia esposa. Esto sin pobreza, obediencia y castidad no existe. Su vida debe estar iluminada y orientada también por este rasgo esponsal que le pide ser testigo del amor de Cristo como esposo y por eso ser capaz de amar a la gente con un corazón nuevo, grande y puro, con auténtica renuncia de sí mismo, con entrega total, continua y fiel, a la vez con una especie de celo divino, que es de San Pablo la expresión, ¿no? Con una ternura que incluso asume matices de cariño materno, capaz de hacerse cargo de los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los fieles. Cita San Pablo, Gálatas 4:19, esto es de Pastores Davo Vobis número 22. Es un texto de antología, quizás el mejor resumen del sacerdocio ministerial en 20 siglos. El número 22 de Pastores Davo Vobis. Claro, nada es perfecto, pero esto, lo hemos visto que está en San Juan de Ávila, ¿no? O sea, vemos, hay una armonía que no se puede olvidar, ¿eh? Hay 20 siglos de acción del Espíritu Santo. Si uno no aprovecha gracias ya recibidos del Espíritu Santo en 20 siglos, es incapaz de captar una gracia nueva del Espíritu Santo. Entonces nacen todas las tensiones, ¿eh? Venga, criticamos lo de antes porque lo nuestro es lo mejor. Entonces lo nuestro no vale, no es auténtico. Hay una armonía. Armonía no es estabilidad tampoco, ¿eh? Es una evolución armónica. El Papa decía en Asís, una armonía en las diferencias. Allí hablaba de los pastores, ¿no? Porque hay religiosos, diocesanos, religiosas, etc. Entonces explica el celo apostólico tal como lo describe el maestro. Dice, oh Padre, esto es en la carta 208, de las más bonitas, muy breve. Oh Padre, si de verdad nos quemase en las entrañas el celo de la casa de Dios, o si trujésemos atravesadas en el corazón estas joyas que trajeron atravesado el del Señor hasta ponerlo y alancearlo en la cruz, ¿cómo puede uno que el Señor ama no amar cosa tan conjunta a Él? ¿Cómo tendrá paciencia en ver las esposas de Cristo enajenadas de Él, atadas con nudo de amor tan falso como el que el Señor aborrece? Carta 208 dice, a un amigo sacerdote, no sabemos quién era, ¿no? Entonces ven aquí el valor de cada ser humano, de cada alma, decimos. Nosotros usamos nuestra terminología. Alma significa el ser humano en toda su integridad, llamado a participar de la vida divina. O sea, no es el alma en sentido aristotélico, ¿no? Es el ser humano y llamado a resucitar en Cristo al final de los tiempos. Entonces, pues esto es, dice, quien quisiera pesar el ánima, pésela con este peso de que Dios humanado murió por ella. Entonces ya de aquí derivaría el último punto, que sería como trazar unas pistas, pero claro, esto ya es para los formadores, los que estamos ahí en camino de formación. Yo cuando leo cada día la homilía del Papa digo, sí, esto es verdad, de acuerdo, pero si no se empieza desde los seminarios iniciados, no hay nada que hacer. Este es el problema, Y además pues vemos que es difícil, porque nosotros mismos, después de tantos ejercicios espirituales, estamos aún empezando. Pues entonces, ¿cómo? Se trataría entonces de una relación personal.
y comunitaria. Si es personal, es comunitaria. Aquí están las trampas. No, debe ser comunitaria. Bien, persona es familia, es miembro de una comunidad. Si no, no es persona. Y familia, si no es familia, es una masificación. No hagamos comedia con las palabras. Entonces se alimenta con Cristo, palabra, Eucaristía, y ¿qué me esperan los hermanos? En el estudio también, que es difícil, en los servicios que hay que hacer. Amistad de no dudar nunca de su amor, de no poder prescindir de él y de no sentirse nunca solos y no anteponer nada a su amor. Esto sería el resumen. Al final de Presbyterorum Ordinis dice, no se sientan solos. Ahí hemos dejado aquella palabrita, ¿no? Oye, que es la clave. No sentirse solos, no dudar de su amor y por tanto no anteponer nada a su amor. Y esta es la verdadera espiritualidad. Pero ven, nos perdemos en palabras, Ya se critica la palabra espiritual porque se ha abusado de ella, Incluso se usa hoy espiritualidad, una vida que prescinde de Dios. ¿Cómo puede ser espiritualidad? Sí, está esta idea, Espiritualidad es vida según el Espíritu. El Espíritu es el amor, la expresión del amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces el decreto conciliar Presbyterorum Ordinis, exhortación Pastores Dabo Bois, el directorio, etcétera, va describiendo esto. Por ejemplo, tomo un número ahora de Pastores Dabo Bois, el 34, que también es una antología, Describe cuando Jesús llama, venid y veréis, ¿no? Al principio de San Juan. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. La Iglesia, como comunidad de los discípulos de Jesús, está llamada a fijar su mirada en esta escena, que de alguna manera se renueva continuamente en la historia. Y se le invita a profundizar el sentido original y personal de la vocación al seguimiento de Cristo en el ministerio sacerdotal y el vínculo inseparable entre la gracia divina y la responsabilidad humana, contenido y revelado en estas dos palabras que tantas veces encontramos en el Evangelio. Ven y sígueme. Se le invita a interpretar y recorrer el dinamismo propio de la vocación, su desarrollo gradual y concreto en las fases de buscar a Jesús, seguirlo y permanecer en él. Por esto decía Benedicto XVI en la primera encíclica, el número 1, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por un acontecimiento, una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es el encuentro con Cristo. Y en el año de la fe, ¿cuál es el objetivo? Ya lo estamos terminando, El objetivo está trazado. Redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Lo hemos visto en San Juan de Ávila, ¿no? Claro, aplicado hoy, la alegría, redescubrir la alegría de creer, de comunicar a otros. ¿Comunicar cómo? No hay que hacer proselitismo. El proselitismo es exagerado, ¿no? Pero comunicarlo es la misión. ¿Cómo? El testimonio, la palabra, lo que sea, ¿no? La oración sobre todo. Entonces, cada uno de los ministerios sacerdotales tiene que tener el estilo del buen pastor. Por tanto, la caridad pastoral no es hacer cosas, es realizar los ministerios con el estilo de vida de Cristo. Supone sintonía con Él, de la que estamos hablando, y la imitación suya, que supone ya el seguimiento radical de que hablaremos estos días. Entonces, aquí hay una expresión de San Juan de Ávila un poquito atrevida. Claro, él lo escribe para el arzobispo de Granada, que lo va a llevar a Trento. El memorial, ¿no? El primero, sí. Dice, porque el mandar, Trento va a dar disposiciones, ¿no? El mandar es cosa fácil y sin caridad se puede hacer, mas al llevar a cuestas flaquezas ajenas, con perseverante corazón de los remediar y hacer fuerte al que era flaco, pide riqueza de caridad. Y no sé si la tienen los señores, dice. Esto dice él, No sé si lo tienen los señores. Dirá peor todavía para el Concilio de Toledo. El pastor no basta que dé normas. Hay que dar testimonio y luego pues ayudar a formarse, ¿no? Bueno, pues ya tienen aquí cómo todos los aspectos de la formación permanente y continuada tienen en San Juan de Ávila el matiz de intimidad con Cristo, a quien se predica, se hace presente y celebra
y se comunica a los demás. Pero si no hay relación con Él, ¿qué vamos a hacer? El maestro es un apasionado por Cristo, al estilo de Pablo. Dice en Tratado del Sacerdocio, ha de corresponder de parte de Cristo con el sacerdote y del sacerdote con Cristo una amistad interior tan estrecha y una semejanza de costumbres y un amor y aborrecer de una misma manera y, en fin, un amor tan entrañable que de los dos haga uno. Lo que dijo San Pablo, qui aderet Deo uno spiritus esse, se hace un solo espíritu. Pues esta imitación de San Pablo, que dice él en la plática cuarto dice, los religiosos y sacerdotes que son dedicados a Dios deben de procurar de amar, en la parte sensitiva, tener aquel sentimiento en los trabajos de nuestro Redentor, como se suelen tener en los trabajos de los amigos. Allende de la compasión de Jesucristo crucificado, debemos tener imitación. Y así dice San Pablo, qui Christi sunt carnem suam crucifixerunt. Han crucificado su cuerpo con él, por tanto.